Mañana, 14 de abril, se cumplen 80 años de la proclamación de la Segunda República. El proyecto de democratización y modernización que se abrió en 1931 fue uno de los momentos clave de la historia contemporánea española. Sin embargo, aquel hecho que tantas esperanzas despertó en amplias capas de la población española se derrumbó. Hoy, 80 años después, queremos saber qué ha heredado nuestro sistema y nuestra sociedad de aquella corta experiencia democrática. Entre el 12 y el 14 de abril de 1931 tiene lugar uno de los hechos más trascendentales de la historia contemporánea de España. La caída de la monarquía borbónica, ostentada por Alfonso XIII, coincide con la proclamación simultánea de la Segunda República, tras la celebración de las elecciones municipales. La ola republicana lleva mucho tiempo creciendo, al tiempo que sectores cada vez más numerosos de la sociedad española muestran su oposición al régimen monárquico. La dictadura del general Berenguer, el gobierno monárquico conocido como la dictablanda, no puede contener el fervor republicano y el general dimite en febrero de 1931. El nuevo gobierno, presidido por el almirante Juan Bautista Aznar, será el último de la monarquía de Alfonso XIII. Presionado por la oposición, convoca el 12 de abril de 1931 elecciones municipales. Con la mirada puesta en la celebración de estos comicios, los dirigentes republicanos llevan a cabo mítines multitudinarios que consiguen encandilar a las masas. De hecho, plantean las elecciones como un plebiscito a favor de la República. Y ganan. Los concejales republicanos triunfan en casi todas las grandes ciudades, y la proclamación de la República es recibida por un gran entusiasmo popular. El 14 de abril, el gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora asume el poder. Alfonso XIII decide abandonar España y explica su actitud en un manifiesto hecho público días más tarde. Las elecciones me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Suspendo el ejercicio del poder real y me aparto de España. Nace una nueva experiencia de gobierno en la que los españoles han depositado las esperanzas de regeneración de su país. Con la República llega la primera constitución democrática de la historia española. Y a diferencia del pasado, el nuevo régimen se ha implantado esta vez por la fuerza del sufragio universal, algo insólito en España. Bueno, pues para entrar a analizar ese periodo de nuestra historia, nos acompañan en la mesa Carles Castro, periodista del diario La Vanguardia, profesor de periodismo en la Universidad Pompeu Fabra y especialista en análisis electoral, autor de Relato electoral de España, las claves de la alternancia en el poder durante 3 décadas y Retrato electoral de Cataluña 1980-2010. Nos acompaña también Ramón Alquézar, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de diversas obras y ensayos sobre el tema que nos ocupa y en especial sobre el papel del Ayuntamiento de Barcelona y de Esquerra Republicana de Cataluña durante el periodo 1931-1939. Y por último está también con nosotros Josep Sánchez Cervelló, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Sobre el tema que nos ocupa hoy es autor del libro ¿Por qué hemos sido derrotados?, las divergencias republicanas y otras cuestiones, y saldrá a la venta en mayo, hay que decir, las instituciones de la República en el exilio, 1939-1977. Muy buenos días, caballeros, un placer tenerlos con nosotros. Bueno, el documental, sí es verdad que nos lo mostraba brevemente, pero vamos a profundizar un poquito más en ello. Profesor, ¿cómo era la España en la que se proclama la Segunda República? Bueno, entre otras cuestiones es una España que sale de una dictadura en la que ha intervenido el rey de forma clara en organizar operaciones en la guerra de Marruecos. Es una España que ha sido neutral en la Primera Guerra Mundial, pero la guerra ha provocado una gran división en la sociedad, y es una división en que la guerra de Marruecos ha provocado una división dentro de las propias Fuerzas Armadas. Profesor Alquézar. Yo suscribiría lo que ha dicho el profesor Sánchez Cervelló, y era una España que tenía problemas estructurales muy graves a resolver. La cuestión agraria, importantísima. La cuestión social. Si me permite, una persona
ubicada en el reformismo social y prototipo, paradigma de la Segunda República, como Manuel Azaña, el referente del gobierno provisional y del primer bienio republicano, en 1931 mismo, decía, cuando se estaba articulando la alianza republicano-socialista, con socialistas ni sin socialistas, ningún régimen que atienda el deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la Segunda República. Ya veremos cómo la afronta y qué soluciones encuentra. En todo caso, este era un problema fundamental. El segundo, el de transformar un ejército hipertrofiado a nivel de generales, jefes y oficiales, un ejército que era mucho más de ocupación interior que no de garantizar la integridad física, marcadamente intervencionista, que además se creía depositario de interpretar las esencias de la nación y que encima toleraba muy poco la democracia o nada, y por tanto garante de una superesencia estatal que si era necesario intervendría. El general Mola, a raíz de las elecciones del 16 de febrero del 36, ya me voy al 36, lo dijo diáfanamente, que era un error plantear la cuestión de las elecciones, que estas eran las últimas elecciones para que no hubiese ningunas otras. Evidentemente hay una reforma del ejército que la hace Azaña con resultados discutibles, pero en todo caso los hubo estos resultados de transformación del ejército. Y la otra, una nueva ordenación territorial del Estado que acabase con esta asfixia centralista. Y la cuestión de Cataluña, entre otras cosas, era fundamental. Es decir, el reconocimiento de las nacionalidades históricas. La cuestión también de implantar una sociedad laica. La laicidad es una señal de identidad absolutamente identificable con la República y, por tanto, menoscabar todas las ventajas y prerrogativas e influencias de toda índole que había tenido hasta entonces la Iglesia. Señor Castro, ¿algo que añadir a esta primera cuestión? No, yo creo que los problemas los han diagnosticado perfectamente y quizá el elemento destacado de lo que supone la República como régimen democrático es un poco el que enlaza con la metáfora del espejo. Es decir, la democracia de alguna manera es como un espejo que permite a los países verse a sí mismos como son, en sus problemas, en sus aspiraciones, en sus anhelos, en sus deseos, en sus sentimientos, en sus emociones, ¿no? Las emociones, sobre todo en países mediterráneos latinos, pesan mucho y tal, ¿no? Y entonces, en este caso, en el caso concreto que nos ocupa, pues yo creo que lo fundamental del advenimiento de la República es que pone al país un poco ante el espejo de todos sus problemas. Y enlazando con lo que han expuesto anteriormente mis colegas, yo creo que se da una circunstancia que explica de alguna manera el fracaso posterior de la República, que no es tanto el fracaso de la República, yo creo que es un poco el fracaso ya de los regímenes anteriores que nos dejan un legado de problemas que se han podrido, que se han acentuado, es decir, que son muy difíciles de resolver. Es decir, los deberes no se han hecho y, por lo tanto, cuando nos vemos ante el espejo de la República con todos los conflictos, la magnitud de los problemas es enorme, es extraordinaria. Claro, porque, profesor Sánchez, ¿qué otros modelos había en ese momento en Europa, en el resto del mundo, para que España se fuera...? España es un paradigma en una Europa que sale de la Primera Guerra Mundial. Es un paradigma en el sentido democrático, pero hay otras democracias europeas, otras democracias inestables, sobre todo si hablamos de la República de Weimar, que salen de la Primera Guerra Mundial. Los imperios derrotados tienen que hacer frente a las demandas de recompensa económica por parte de los que han vencido. Esto crea una gran inestabilidad, por tanto aparecen aquí dos tendencias totalitarias muy grandes, una es el bolchevismo y otra es el fascismo o el nazismo. Y en cualquier caso es muy difícil en una época de tensión social y en una época en que la democracia despectivamente llamada burguesa trata de establecer otros espacios de libertad que eran desconocidos. No obstante, la República, a través de la Constitución y a través de una ley electoral, siempre pueden ser mejorables las leyes, trata de establecer una democracia funcional y una democracia reformista que no tiene nada que ver con otras cosas que se aplican a la República, ¿no?
Evidentemente, España no se puede sustraer, ni la República, de toda esta corriente que apuntaba el profesor Sánchez Cervelló. Incluso, yo diría más, que el periodo que va, como mínimo desde el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta 1939, y si queremos o podemos alargar hasta 1945, es de una guerra civil, en unos casos diáfana y en otros casos larvada, que afecta a toda Europa. Y la cuestión de la violencia como ejercicio legítimo del poder, ha sido interiorizado tanto por las élites que quieren seguir imponiendo un modelo de la sociedad, como de las capas populares que, sobre todo, que han aprendido de la revolución bolchevique que el instrumento de esta violencia abre un horizonte de participación y de presencia popular en el poder, que lógicamente es un acicate para ejercerla. La violencia está legitimada desde las ópticas ideológicas distintas o contrapuestas o antagónicas en el conjunto de Europa. Y para España, en todo caso, la República representaba la plenitud de la democracia, es decir, el convencimiento que tenía la mayoría de la gente, la mayoría de la colectividad española, de que mientras hubiese una parcela de poder que no fuese la expresión de la voluntad popular, esta democracia sería una democracia truncada, fallida, no sería plena. Y en este caso, la República, como forma de Estado, y ahora al margen de las bondades y maldades de distintas monarquías y repúblicas, y en contraposición a la monarquía, yo creo que forma lo que podríamos decir la plenitud de la democracia. Si la política es el instrumento de participación popular, la República precisamente sería el instrumento para la legitimación de la igualdad. Señor Castro. Sí, no, yo volvería un poco a la idea de que la democracia y la república permiten de alguna manera aflorar una España más real y más auténtica, con sus conflictos larvados o presentes y tal, ¿no? Y entonces eso hay que inscribirlo un poco en la línea de lo que comentaban anteriormente mis colegas. Hay que inscribirlo en un ambiente que no era solo español, sino europeo, de exaltación de la violencia. Es decir, los procesos electorales, por ejemplo, en el caso español se ha hablado de que entre enero del 36 y julio del 36, cuando estalla la guerra civil, pues se produjeron, fruto de la violencia política, pues centenares de muertos y tal. Bueno, por desgracia, en la Europa de la época, ese tipo de balances sangrientos de los procesos electorales eran así. En Alemania incluso no había más que ver la misma propaganda, gente con martillos, es decir, con una actitud de violencia incluso implícita y tal, ¿no? Por lo tanto, no me parece que fuese un caso excepcional, ni diferente, ni distinto, ni que necesariamente tuviera que acabar en la tragedia que acabó. Era, como digo, un proceso que estaba muy generalizado. Y en cambio, lo que sí que me gustaría destacar mucho, porque a veces se olvida, aunque creo que se ha hecho bastante justicia histórica en este sentido, es que como contrapunto a esta situación de grandes conflictos, de grandes problemas sin resolver, había en España en aquel momento un capital humano inmenso. Intelectuales, artistas, poetas, escritores, bueno, no quiero dar nombres porque nos alargaríamos muchísimo, pero es que es extraordinario aquella riqueza que teníamos, ¿no? Y que por lo tanto pienso que le tiene que dar ese contrapunto de decir, bueno, estábamos mal, como había mucha gente, pero teníamos un capital intelectual que quizás estaba por encima de muchos otros países en aquel momento. Yo estoy muy de acuerdo e incluso pienso que abre lo que podríamos decir una esperanza de progreso. Claro, el progreso es un concepto tan abstracto en el que podemos meter todo, pero yo entendería progreso, identificado con la Segunda República, el hecho de que por primera vez se pretendió levantar unas estructuras culturales. Lo que hizo en cultura y enseñanza la Segunda República me parece que es un legado admitido incluso por algunos que nunca fueron ni son republicanos. En cultura, en reformas sociales, unas estructuras que mejoren las condiciones no únicamente materiales, sino las condiciones de vida y la participación popular. Claro que el progreso, como es abstracto, no es un progreso para todos. Para la gente del antiguo régimen, la República realmente era un régimen de maldad. Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, lo cual sería
un elemento de progreso, pero no para el interlocutor de esta cita. Se protegía al trabajador de la tierra tanto como al de la industria. Se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado. Así, todos podríamos suscribir todas estas medidas que son de progreso, y en cambio había un sector de la población que sería extrapolable a este clima europeo al cual hemos aludido actualmente, que lo veía como nefasto y que se había de combatir de todas. Bueno, yo creo que el gran drama que tiene la República es que se encuentra en una situación absolutamente mal en todos los campos. Desde en el campo económico hay aquí un debate todavía permanente sobre si el crack del 29 tuvo muchos efectos en la economía española o tuvo menos efectos, pero evidentemente tuvo efectos. Una situación militar de la que hemos hablado bastante, pero además en la cual el objetivo de la República es doblegar la autonomía del poder militar conchavado con la monarquía y que había sido permanente en la historia de España. Y los militares no lo van a permitir. Y otra cuestión que Ramón Alquézar también ha hecho alusión, que era la laicidad del Estado. Y esto significaba apartar a la Iglesia Católica de la primera línea de la política en España. Es decir, la Iglesia mandaba mucho, afortunadamente hoy manda menos, aunque manda todavía bastante, y el objetivo era pues una separación efectiva. Desde las invasiones napoleónicas la Iglesia había encabezado la resistencia al opresor y por tanto nunca más la Iglesia había pasado a un segundo plano. Estos dos factores esenciales, junto con la economía, fueron los que impidieron que la República se consolidase, hiciese las reformas imprescindibles para modernizar el país. Claro, de todas formas, de todo lo que sucedió ese 14 de abril se han dicho muchas cosas. Una de ellas quizás que se proclamó la República sin un recuento oficial de papeletas. A ver, había una separación muy acusada entre un electorado urbano, industrial, que respondía a la sinceridad del voto, y un electorado que estaba dominado por toda la herencia caciquil propia del sistema de la Restauración. Allí donde la sinceridad del voto se pudo manifestar, que fue en la mayoría de las ciudades, evidentemente el plebiscito entre monarquía y república se planteó abiertamente en favor de la república. Es más, yo creo que los que intentan desfigurar la legitimidad de la república a través de este pucherazo electoral no están haciendo un análisis histórico correcto, yo diría de una nulidad científica, porque si la nimiedad de unas elecciones municipales es capaz de hacer desaparecer la estructura del aparato del Estado, aquello que decía Montesquieu, que si por causa de una batalla desaparece un imperio, quiere decir que había todas las precondiciones para que este imperio desapareciese, quiere decir que no había ningún arraigo ni ninguna voluntad de soporte popular a una monarquía que, como se ha dicho anteriormente, no tenía ninguna afección popular. No hay que olvidar que el rey es cómplice, seguro pasivo y seguramente también activo del advenimiento de la dictadura. Y por tanto, la República respondió a una voluntad popular y una tradición republicana que en el caso de Cataluña, que es un baluarte, tiene un origen decimonónico. No, yo en este sentido una cosa muy breve, porque a veces se producen interpretaciones confusas e interesadas, que diría yo, ¿no? Los resultados electorales en el ámbito de las municipales, bueno, como en otros ámbitos en los que hay unos votos y luego hay unos representantes elegidos, a veces producen paradojas. Una de ellas es que un partido con más votos puede obtener menos representantes. Entonces es muy posible que en el caso de las municipales, no de 1931, de las de 1978 en España, o 79 en España, e incluso las últimas, el partido que gana en votos, pero que a lo mejor resulta que gana en los núcleos más poblados, obtiene menos concejales que el segundo o el tercer partido, aunque la diferencia en votos sea muy importante. Entonces, claro, si esgrimimos que a lo mejor las derechas monárquicas obtuvieron más concejales, es posible, pero si vamos a ver los votos que hay detrás de todos esos concejales, la diferencia es abismal a favor de lo que eran las candidaturas republicanas.
Porque uno de los grandes retos, ¿no?, de la Segunda República fue asumir un programa de reformas y transformaciones que probablemente no hubo tiempo para aplicar. Pero ¿de qué reformas se puede nuestra democracia sentirse heredera de la Segunda República? Yo creo fundamentalmente en la reforma educativa. La República hizo un proyecto de reforma escolar organizado por Marcelino Domingo que es ejemplar. Hubo la coeducación, que después el franquismo se la cargó. Hubo la escuela, es decir, las escuelas tenían un programa práctico, un programa de gimnasia, un programa, es decir, que las escuelas normales se impusieron en las capitales de provincia. Se hizo una selección de los maestros, se aumentó el salario de los maestros y se les dignificó en la profesión. Es decir, hizo un gran esfuerzo para llevar la educación a todos los rincones y un programa de construcción escolar de más de 5.000 escuelas el año 31. Es decir, que esto se construyó la República en un año, decía Marcelino Domingo, que la monarquía en toda la historia de España. Y era verdad. Este es uno de los problemas. El otro problema es la reforma agraria. La República titubeó porque cuando se crea la Comisión Parlamentaria sobre Reforma Agraria se acaba disolviendo la comisión porque las derechas se oponen y por tanto esto no se acaba por promulgar. Los proyectos después en el año 33 las elecciones de noviembre ganan las derechas y por tanto el programa se aparta, pero esto era fundamental porque había un montón de gente en España, sobre todo en las zonas de latifundio donde la gente no comía. Y otra de la reforma que ya se ha apuntado es la reforma del ejército, entre otras. Es decir que la República fue reformista, no fue revolucionaria. Los que crean la revolución son los que sublevan en el año 36. A ver, aparte de estas transformaciones educativas, culturales, que hubo realmente un programa de separar la ciencia de la religión, y esto fue realmente visto como una agresión intolerable, no por parte únicamente de la Iglesia, que también, sino por parte de todo un conjunto de clases privilegiadas que perdían perder el estatus social. Si la reforma educativa, pedagógico-cultural era peligrosa, que un bando en Sevilla, ya la Sevilla ocupada por el franquismo, recogida en una antología de textos del año 1937, se dice lo siguiente, que es realmente una perla de cinismo y de ataque a la racionalidad. No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, los publicistas, la escuela de cátedra, la prensa, la revista, no habla de la radio, el libro y la tribuna, que fueron la premisa y la causa de las convulsiones y efectos que lamentamos. Siguiendo lo apuntado anteriormente, más de 15.000 maestros, un 25% del total, fueron sancionados. 6.000 apartados a la fuerza de su profesión, más de 3.000 suspendidos temporalmente y otros 6.000 vieron perder la plaza y hubieron de trasladarse. Es decir, alguien ha hablado del atroz desmoche del cuerpo pedagógico desde todos los niveles, empezando por la enseñanza primaria, que es un catalán, Marcelino Domingo, emprende y acomete valientemente esto. Él, de la frase es desde Felipe se han hecho más escuelas durante la Segunda República que desde Felipe II a la monarquía. Pues señores, lo tenemos que dejar aquí, lamentablemente. Ya ven que el tema es muy apasionante, daría para todo un programa, pero bueno, desde aquí animamos a que nuestros espectadores sigan la serie 14 de abril, La República, que todos los lunes a partir de las 10:30 de la noche se pasa por la primera de Televisión Española. Muchísimas gracias.